Bienvenidos al espacio de Enki, donde nos sumergimos en temas fascinantes y a veces controvertidos que nos sugieren ustedes, nuestros oyentes. Ajá. Hoy abordamos un tema que se ha susurrado en círculos académicos y debatido ferozmente en Internet, Claro. la estrategia de la cuña. Lo fascinante aquí es que va mucho más allá de un simple debate sobre evolución versus creacionismo. Sí. Se trata de un plan calculado para influir en la base misma de cómo entendemos el mundo, cómo se lleva a cabo la ciencia o incluso cómo se configura la educación. Exacto. Y para comprender completamente este plan, primero debemos hablar del Discovery Institute, o DE, para abreviar. Ajá. Se presentan como un centro de investigación que explora la ciencia y la cultura, pero su principal reclamo a la fama es la promoción de algo llamado diseño inteligente. ¿Y ahí es donde deberían sonar las alarmas? El diseño inteligente, o DI, es esencialmente creacionismo disfrazado de bata de laboratorio. Argumenta que ciertas características de los seres vivos son demasiado complejas para haber evolucionado naturalmente, por lo tanto, una inteligencia guía le hace un creador debe haber estado involucrado. Suena engañoso, ¿verdad? Pero se vuelve aún más interesante cuando descubrimos el infame documento de la cuña. Filtrado en 1999, este documento fue como un vistazo detrás de la cortina del DI. Describía su gran plan para, introducir el diseño inteligente en la corriente principal, reemplazando lo que ellos veían como el dominio del materialismo científico. En esencia, su problema radica en la idea de que la ciencia puede explicarlo todo sin necesidad de una explicación sobrenatural. Pero, ¿qué significa realmente materialismo científico? El materialismo científico en este contexto es la visión de que todo en el universo, incluyendo la vida y la conciencia, puede explicarse en términos de materia y energía siguiendo las leyes de la física y la química. Para el DI esto es inaceptable ya que excluye la posibilidad de un creador divino. Es decir, que para el Didi la ciencia no debe limitarse a lo observable y medible, sino que debe dejar espacio para la intervención divina. Y el documento de la cuña no se limitó a describir el qué es, sino que también detalló el cómo. Imaginaron una estrategia de 3 fases para lograr su objetivo. Correcto. La primera fase se centraba en socavar la confianza pública en el materialismo científico, sembrar semillas de duda, destacar supuestas lagunas en la teoría de la evolución, ese tipo de cosas. Un clásico, crear el problema y luego ofrecer la solución. Exactamente. La segunda fase consistía en promover el DI como una alternativa científica creíble. Esto significaba publicar libros y artículos, organizar conferencias e introducir esas ideas en el discurso académico. Y supongo que la tercera fase apuntaba a las grandes ligas, la educación y los medios de comunicación. Así es. Querían influir en la opinión pública y en última instancia introducir el DI en los planes de estudio escolares. Imagínense un mundo donde los libros de texto de biología presenten el diseño inteligente junto con la evolución como explicaciones igualmente válidas. Ese era su objetivo final. Un objetivo inquietante, por decirlo menos. Pero realmente tuvieron algún éxito con este elaborado plan. Lograron algunos avances, especialmente a principios de la década de 2000 libros, como La firma en la célula de Stephen C. Meyer. Una de las figuras clave en el documento de la cuña se volvieron bastante populares en ciertos círculos. Así que realmente lograron publicar libros que promovían estas ideas. Pasaron por algún proceso de revisión por pares. Ahí es donde radica la controversia. Si bien algunas de estas obras se publicaron, se enfrentaron a fuertes críticas por parte de la comunidad científica por carecer de evidencia rigurosa y basarse en argumentos filosóficos en lugar de metodología científica. Parece que intentaban eludir el proceso científico habitual. ¿Tenían algún objetivo específico en mente como escuelas o estados particulares? Por supuesto. Uno de los ejemplos más infames fue su intento de influir en la Junta Escolar de Kansas a principios de la década de 2000, presionando para insertar el diseño inteligente en el currículo de ciencias del Estado. Kansas. ¿No es allí donde tuvo lugar el famoso juicio del mono de Scopes en 1925? Parece un estado que es campo de batalla para este tipo de debate. Lo es, y ese contexto histórico es importante. El juicio de Scopes, donde un maestro fue procesado por enseñar la evolución, puso de manifiesto las profundas tensiones entre la evolución y el creacionismo en los Estados Unidos. El DIE estaba tratando de explotar esas fallas existentes. Entonces esperaban aprovechar este sentimiento existente contra la evolución y posicionar el DI como una alternativa más aceptable. Lo lograron. Sus tácticas fueron, por decirlo suavemente, deshonestas. A menudo usaban términos como libertad académica, como una cortina de humo para disfrazar su agenda. Afirmaban que solo querían presentar ambos lados de la historia, pero estaba claro que estaban impulsando una ideología específica. Es una táctica clásica utilizada por los grupos que promueven la pseudociencia, enmarca el debate como si se tratara de censura y mentalidad abierta, cuando en realidad se trata de introducir en la corriente principal afirmaciones sin fundamento. ¿Alguien los denunció por esto? Afortunadamente sí.
Científicos, educadores y varios grupos de defensa reaccionaron con fuerza. Señalaron las fallas en el diseño inteligente, la falta de evidencia científica y las claras motivaciones religiosas detrás de él. Esto culminó en una batalla legal histórica, el juicio de Kitzmiller contra Dover de 2005. He oído hablar de este juicio. Ah, Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, ¿verdad? es sin duda. Este juicio celebrado en Dover, Pensilvania, se convirtió en un momento decisivo para el movimiento del diseño inteligente. La Junta Escolar de Dover había tratado de imponer la enseñanza del DI como una alternativa a la evolución, pero un grupo de padres, con el apoyo de expertos científicos, demandó al distrito. Entonces este fue un desafío directo a los intentos de ley de infiltrarse en la educación pública. Y exactamente. Y el juicio en sí fue fascinante. Tenías al DI tratando de convencer al juez de que el diseño inteligente era ciencia legítima, mientras que la comunidad científica presentaba pruebas que desmantelaban sus afirmaciones punto por punto. Suena como un drama judicial de la vida real con la ciencia misma en juicio. ¿Quiénes fueron algunos de los protagonistas del lado de la ciencia? Hubo muchos, pero algunos nombres que destacan son Kenneth Miller, un biólogo que explicó con elocuencia las fortalezas de la teoría de la evolución, y Barbara Forrest, una filósofa que expuso meticulosamente las motivaciones religiosas de Dee y la naturaleza no científica de sus argumentos. Estos fueron los pesos pesados intelectuales que lucharon para defender la educación científica de la intrusión ideológica. ¿Cuál fue el veredicto final? El juez dictaminó que el diseño inteligente es de hecho creacionismo reenvasado y por lo tanto no puede enseñarse en las escuelas públicas. Fue un duro golpe para la estrategia de la cuña. Suena como una victoria para la ciencia y la razón. Esto acabó con los esfuerzos del DI. Debilitó significativamente su influencia en el ámbito de la educación, al menos en los Estados Unidos. Sin embargo, el DI todavía existe y sigue promoviendo el diseño inteligente, aunque sus tácticas han cambiado un poco. Entonces, siguen ahí fuera tratando de encontrar nuevas formas de avanzar en su agenda. Sí, y por eso es crucial entender la estrategia de la cuña, no solo como un evento histórico, sino como un plan que otros grupos que promueven la pseudociencia pueden, y de hecho adaptan a sus propias causas. Entonces esto ya no se trata solo de la evolución y el creacionismo, se trata de reconocer estas tácticas cuando y donde aparecen. ¿Qué más deberíamos saber sobre el impacto duradero de esta estrategia y los grupos que emplean ese tipo de tácticas? Ahí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes, porque si bien el juicio de Kitzmiller contra Dover fue un revés significativo para el diseño inteligente, los ecos de la estrategia de la cuña se pueden sentir en otros debates donde la ciencia es desafiada por la ideología. Pero profundizaremos en eso en la siguiente parte de nuestra inversión profunda. Esto se está poniendo intenso. No puedo esperar a profundizar en esas conexiones y ver cómo esta estrategia podría estar desarrollándose en otras áreas. No se vayan a ninguna parte, amigos. Volveremos en un instante con más información sobre la estrategia de la cuña y sus implicaciones en el mundo moderno. Antes del descanso, estábamos discutiendo las consecuencias del juicio de Kitzmiller contra Dover, una gran derrota para los defensores del diseño inteligente. Pero como sabemos, quienes buscan socavar la ciencia establecida rara vez se rinden sin más. Cierto, tienden a adaptarse y a encontrar nuevos campos de batalla. Entonces, ¿a dónde fueron el DI y su estrategia de la cuña después de Dover? Cambiaron su enfoque. Lo hicieron, pero no necesariamente de una manera que abandonara sus objetivos principales. Verás, el juicio de Dover los expuso al escrutinio público y al ridículo. Sus argumentos, antes envueltos en un lenguaje que sonaba intelectual, quedaron al descubierto como el razonamiento fallido que eran. Así que tuvieron que cambiar de marca, por así decirlo. Encontrar una nueva forma de empaquetar sus ideas. Precisamente, comenzaron a alejarse de los intentos directos de insertar el DI en los planes de estudio escolares y en cambio se centraron en una influencia cultural más amplia. Piensa en promover el escepticismo hacia la ciencia en general, especialmente en campos como el cambio climático o incluso la seguridad de las vacunas. Espera, cambio climático y vacunas. Eso me suena familiar. Está sugiriendo que las tácticas que vemos utilizadas para difundir información errónea sobre esos temas tienen sus raíces en la estrategia de la cuña. No es una línea directa, pero los paralelismos son sorprendentes. La estrategia de la cuña se basó en gran medida en sembrar la duda y la desconfianza en el consenso científico. ¿Recuerdas la fase 1? Socavar la confianza en el materialismo científico. Sí, hacer que la gente se cuestione si realmente se puede confiar en la ciencia, crear una sensación de incertidumbre y luego ofrecerte explicación alternativa. Exactamente. Y vemos que esto sucede una y otra vez en los debates sobre el cambio climático, las vacunas, incluso los organismos modificados genéticamente. Destacar estudios atípicos, amplificar las voces disidentes, incluso si carecen de credibilidad dentro de la comunidad científica, y presentar el tema como un debate cuando la ciencia real está bastante establecida. Entonces es como tomar el libro de jugadas del movimiento de diseño inteligente y aplicarlo a otras áreas donde el consenso científico es inconveniente para ciertas ideologías o grupos de interés. Esa es una observación muy astuta.
Y lo que es particularmente preocupante es cómo esta estrategia explota los principios de la libertad de expresión y el debate abierto que son cruciales para una democracia que funcione para difundir información errónea y erosionar la confianza en la experiencia legítima. Es como usar las herramientas del pensamiento crítico para socavar el pensamiento crítico en sí mismo. Una táctica profundamente irónica y peligrosa, una que se ha vuelto cada vez más efectiva en nuestra era de las redes sociales, donde la información tanto precisa como falsa se propaga rápidamente y los algoritmos a menudo priorizan el engagement sobre la precisión de los hechos. Es casi como un virus en sí mismo que se propaga de un tema a otro, mutando y evolucionando a medida que avanza. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Si las tácticas iniciadas por el DI ahora se están utilizando en estas otras áreas cruciales, ¿cómo nos defendemos? Esa es la pregunta del $1.000.000. Y no hay una respuesta fácil. Pero reconocer el patrón, comprender las tácticas que se utilizan es un primer paso crucial, al igual que lo estamos haciendo ahora. La conciencia es clave. Si podemos detectar las similitudes en la retórica y las estrategias empleadas, es menos probable que nos engañen. Absolutamente. También necesitamos promover la alfabetización mediática, ayudar a las personas a comprender cómo evaluar las fuentes, identificar sesgos y distinguir entre el debate científico genuino y la controversia fabricada. Parece que necesitamos ser consumidores de información más críticos, no solo tomar las cosas al pie de la letra, especialmente en línea. Exactamente. Y no subestimes el poder de simplemente tener conversaciones, desafiar respetuosamente la información errónea cuando la encontramos dirigir a las personas a fuentes confiables. Todos podemos desempeñar un papel en la lucha contra esta propagación de la desconfianza científica. Es como si todos necesitáramos convertirnos en detectores de la estrategia de la cuña, armados con las herramientas del pensamiento crítico y una buena dosis de escepticismo. Pero escepticismo dirigido a los objetivos correctos, no a la ciencia misma. Bien dicho. Porque al final del día, la ciencia es un proceso de prueba, cuestionamiento y refinamiento constante de nuestra comprensión del mundo. No se trata de dogma o fe ciega, sino de conclusiones basadas en evidencia extraídas de una investigación rigurosa. Y eso es algo que vale la pena defender, ¿no? La integridad de la ciencia, su capacidad para ayudarnos a comprender y resolver los desafíos que enfrenta la humanidad es crucial para nuestro futuro. No podría estar más de acuerdo. Lo que nos lleva a otro aspecto intrigante de toda esta discusión, el papel de la educación. Porque si la estrategia de la cuña se trataba, en última instancia, de influir en cómo las generaciones futuras entienden la ciencia, el aula se convierte en un campo de batalla clave. Esto se está poniendo realmente interesante ahora. Entonces, después de Dover, el enfoque cambió de influir directamente en las juntas escolares a enfoques quizás más sutiles dentro de la educación. Esa es una pregunta perspicaz. Y la respuesta es compleja. Porque si bien pueden haber perdido la batalla en Dover, la guerra por los corazones y las mentes de los jóvenes está en curso. Y las tácticas se han vuelto más insidiosas. Insidiosas. Cuéntame más. En lugar de intentos descarados de insertar el DI en los libros de texto, hay un impulso más sutil para introducir dudas e incertidumbres sobre la evolución, para presentarla como solo una teoría que tiene muchas formas. Yo ya he escuchado eso antes. Es solo una teoría. Como si las teorías científicas fueran solo conjeturas aleatorias, no explicaciones sólidas respaldadas por montañas de evidencia. Exactamente. Y esa es una tergiversación deliberada de lo que realmente es una teoría científica. Pero es una herramienta retórica poderosa, especialmente cuando se dirige a mentes jóvenes que aún están desarrollando sus habilidades de pensamiento crítico. Entonces se trata de plantar esas semillas de duda desde el principio, con la esperanza de que se conviertan en un escepticismo total de la ciencia más adelante en la vida. Lo estás entendiendo. Y no se trata solo de la evolución. Este enfoque se puede aplicar a cualquier tema científico donde se pueda sembrar la duda, ya sea el cambio climático, las vacunas o la seguridad de los OMG. Crea suficiente incertidumbre y es menos probable que las personas confíen en el consenso científico, incluso si está abrumadoramente respaldado por evidencia. Entonces, es como un juego largo tratar de moldear la forma en que las generaciones futuras piensan sobre la ciencia, haciéndolas más susceptibles a la desinformación y menos propensas a confiar en los expertos. Esa es una evaluación escalofriantemente precisa, y es por eso que la educación es tan vital. Necesitamos equipar a los jóvenes con las habilidades de pensamiento crítico, la alfabetización mediática y la comprensión del proceso científico para que puedan ver a través de estas tácticas y reconocer la desinformación por lo que es. Es casi como si necesitáramos un programa de inmunización contra la estrategia de la cuña para las mentes jóvenes. Me encanta esa analogía. Porque eso es exactamente lo que necesitamos: desarrollar inmunidad de este tipo de tácticas, fomentando una comprensión profunda de la ciencia y de cómo se construye el conocimiento.
Pero no se trata solo de los niños, ¿verdad? Los adultos también son susceptibles a estas tácticas, especialmente en el panorama mediático fragmentado de hoy. Absolutamente. La estrategia de la cuña y sus ramificaciones se aprovechan de nuestros sesgos existentes, nuestros miedos, nuestro deseo de respuestas simples en un mundo complejo. Entonces, ¿cuál es el antídoto para todo esto? ¿Cómo combatimos esta erosión de la confianza en la ciencia, no solo en las aulas, sino en la sociedad en su conjunto? Bueno, esa es una conversación para nuestro segmento final, porque si bien el panorama puede parecer sombrío, hay motivos para el optimismo. Y comienza con la comprensión del problema tal como lo estamos haciendo ahora. Si retomamos nuestra conversación, hemos estado analizando este fenómeno tan fascinante y francamente inquietante, conocido como la estrategia de la cuña, desde sus orígenes en el movimiento del diseño inteligente hasta sus implicaciones más amplias sobre cómo se percibe y debate la ciencia en la esfera pública. Y como hemos visto, no se trata solo de impulsar una ideología específica, sino de socavar la confianza en la ciencia misma, explotando nuestro deseo natural de respuestas simples y certeza en un mundo complejo. Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Es fácil sentirse abrumado por la magnitud de la desinformación y la sofisticación de estas tácticas. ¿Hay alguna esperanza de hacer retroceder esta marea de desconfianza científica? La hay, pero requiere un enfoque multifacético, uno que aborde el problema desde múltiples ángulos. Ya hemos tocado algunos de estos, pero vale la pena explorarlos con más detalle. Y cuando profundicemos en ello, ¿cuáles son algunas de las estrategias clave que podemos emplear para contrastar estas tácticas insidiosas y reconstruir la confianza en la ciencia? Un elemento crucial es la educación. Y no me refiero solo a la escolarización formal, aunque sin duda es un componente vital. Necesitamos cultivar una cultura de pensamiento crítico, alfabetización mediática y comprensión científica desde una edad temprana. Se trata de equipar a las personas con las herramientas para discernir los hechos de la ficción, evaluar las fuentes, reconocer los sesgos y las falacias lógicas. Precisamente, necesitamos enseñar a las personas cómo hacer las preguntas correctas, cómo pensar críticamente sobre la información con la que son bombardeadas, especialmente en línea. Entonces, no se trata solo de memorizar hechos, sino de comprender el proceso de la indagación científica, cómo se construye, se prueba y se refina el conocimiento. Exactamente. Y esto también se aplica a los adultos. Necesitamos adoptar el aprendizaje permanente, estar abiertos a desafiar nuestras propias suposiciones y estar dispuestos a cambiar de opinión cuando se nos presenten pruebas convincentes. Se trata de fomentar la humildad intelectual, reconociendo que no tenemos todas las respuestas y que la ciencia es un proceso en constante evolución. Bien dicho. Y otro aspecto crucial es promover una comunicación abierta y honesta sobre la ciencia. Los científicos deben hacer un mejor trabajo al interactuar con el público, explicando su trabajo de manera accesible, abordando las preocupaciones y reconociendo las limitaciones del conocimiento científico. Se trata de generar confianza a través de la transparencia, mostrando el lado humano de la ciencia y dejando claro que los científicos no son autoridades infalibles, sino exploradores curiosos que buscan comprender el mundo. Exactamente. Y aquí es donde los periodistas y los comunicadores científicos juegan un papel vital. Tienen la responsabilidad de informar sobre la ciencia con precisión, evitar el sensacionalismo y el falso equilibrio y proporcionar contexto y matices. Se trata de garantizar que la información científica esté basada en la evidencia no impulsada por clics o agendas ideológicas. Precisamente. Y finalmente necesitamos abordar los factores sociales y culturales subyacentes que contribuyen a la desconfianza científica. Esto incluye cosas como la desigualdad, la polarización política y la erosión de la confianza en las instituciones. Se trata de reconocer que la desconfianza científica es a menudo un síntoma de problemas sociales más amplios, y que abordar esas causas fundamentales es crucial para fomentar una cultura que valore la toma de decisiones basada en la evidencia. Exactamente. Es un desafío complejo, pero que no podemos permitirnos ignorar. Lo que está en juego es simplemente demasiado alto. Tienes razón. Desde el cambio climático hasta las pandemias, pasando por el futuro de la tecnología, nuestra capacidad para afrontar los retos a los que se enfrenta la humanidad depende de nuestra capacidad para confiar y utilizar los mejores conocimientos científicos disponibles. Y eso es, en última instancia, lo que está en juego aquí. La estrategia de la cuña y sus sucesores no son solo ejercicios intelectuales, tienen consecuencias en el mundo real. Erosionan nuestra capacidad para abordar cuestiones críticas, tomar decisiones informadas y construir un futuro basado en la evidencia y la razón. Esta inversión profunda ha sido un recordatorio aleccionador del poder de la desinformación y la importancia de defender la integridad de la ciencia. Pero también nos ha dado algunas herramientas y estrategias para rechazar estas tácticas y promover una sociedad más alfabetizada e informada científicamente. Bien dicho. Y recuerden, este es un proceso continuo. Necesitamos estar atentos, entablar un diálogo respetuoso y nunca dejar de aprender y cuestionar, porque el futuro de la ciencia y de hecho el futuro de la humanidad depende de ello. No podría estar más de acuerdo.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la estrategia de la cuña. Ha sido un viaje que invita a la reflexión y esperamos que les haya inspirado a convertirse en consumidores de información más críticos y en defensores de la ciencia en sus propias comunidades. Hasta la próxima, sigan siendo curiosos, manténganse informados y sigan participando. Te explicó muy bien. Es muy... De hecho, lo que Exacto, mencionas, es una lo persona que que mencionas del está... infinito y el horror es algo que justamente Liesel me estaba contando también, ¿sabes? De que de hecho, según ella me explicó, en todo cálculo en física, por ejemplo, cada vez que una persona hace un modelo científico y esos cálculos tienden al infinito, eso implica que tu modelo está mal. De hecho, los cálculos...